Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, ¿cómo estás, corazón? Hoy por Dios, ahora que me acuerdo que te he dicho cariño, en el signo de Acuario no le gusta que le digan cariño, no sé qué les diré. Yo qué sé qué les digo, feos o feas, no sé qué le voy a decir. Yo lo trato con amor, pero me han llegado unos mensajes que no les gusta. Yo creo que tienen algún tipo de problema, puede ser, ¿vale? Yo qué sé, le falta más estabilidad emocional. Puede ser. No digo todo, ¿vale? Pero me ha llegado así un mensaje. Muy bien, bisonte. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. La carta del 7 de copas. Mira esta carta, mi querido bisonte. Aquí hay un personaje que está mirando al suelo, pero está como en una posición como de meditación, como de calma, bisonte. Y detrás hay una luna llena que representa también los deseos. En este caso, deseos positivos, porque no es una luna oscura, sino una luna llena con mucho brillo. Tauro. Siento, mi querido Tauro, que muchos de ustedes posiblemente es como que están en constante oración, en constante meditación, pidiendo una oportunidad, Tauro. Esta oportunidad puede ser en el amor, puede ser la salud, puede ser el trabajo, algo que a ti te sale del corazón, algo que para ti es muy importante, bisonte. Y mi querido Tauro, Papá Dios tarda, pero responde, Tauro. Siento que Papá Dios está escuchando tu oración. Papá Dios está escuchando tu súplica, porque es una carta de oportunidad. Pero te doy un consejo, Tauro. Recuerda que Papá Dios es un ser divino, puro, perfecto, y no puede llegar cualquier alma negativa a su energía, bisonte. Si tú quieres que algo suceda en tu vida para tu beneficio, pídelo de corazón y sin resentimiento, Tauro. Te doy ese consejo. Si tú pides con resentimiento, vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo quiero tener una oportunidad de volver a casarme, pero quiero que esa cucaracha pague todo lo que me ha hecho. Entonces, cariño, no está siendo transparente, no está siendo pura. Hay un resentimiento en tu corazón. ¿Cómo crees que Papá Dios te va a escuchar? Se dice que el reino de los cielos está hecho con la energía de los niños y de las niñas. ¿Por qué? Porque en su corazón no hay maldad, hay inocencia, no hay resentimiento, no hay rencor, bisonte. Entonces, Tauro, si tú quieres que algo llegue a tu vida, pídelo de corazón, pero sin ningún tipo de atadura, Tauro. Ese es el consejo que te doy. Vamos a ver signos, bisonte. Vamos a ver signos. Vamos a ver. Me sale un Aries. Me sale Géminis. Capricornio. Cierras con un Libra. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Vamos a ver, bisonte. Tenemos lo que es la letra P, la letra C, la letra E y la letra D, cariño. Vamos a continuar con el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Bisonte. La carta del as de copas y la carta del diablo. Vale.
Este mensaje, mi querido Tauro, también puede ser lo que es una lectura espejo. A lo mejor puede ser que tú me dices, Richard, hay una persona que me pide una oportunidad. Esta persona me dice que ha cambiado, pero no sé por qué algo me dice mi intuición que solamente viene a jugar o viene a comerme, que puede ser el caso. ¿Por qué? Porque aquí esta carta es una carta de oportunidad, ¿vale? Esta es la carta del 7 de copas. Aquí hay una persona que te dice, he cambiado, Tauro. Soy una persona diferente. Quiero vivir contigo. Te necesito a mi lado. Te extraño, te pienso, te recuerdo. Pero al costado tenemos la carta del diablo. La carta del 5 de bastos, debajo, como que no terminas de creer su arrepentimiento. Porque aunque están cerca, no se hablan, Tauro. No se dice nada, bisonte. Es como que todo hubiera quedado en stand-by. Y muchas veces, mi querido bisonte, hay que hacer caso de la intuición. Pero vamos a sacar más cartas. A lo mejor tú me dices, Richard, vivo desconfiado, desconfiada. Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor es tu vecino, tu amigo, tu amiga, una persona con la cual ha habido un choque. O de repente esta persona, cariño, yo qué sé, tú ni imaginabas que sentía algo por ti. A lo mejor tú conoces su pasado, cariño, porque tenemos la carta del diablo. Richard, si yo conozco a este chico, a esta chica, mi vecina la Lupe, Pepe Lucho, uy, Richard, si tú supieras, de verdad, esa casa es como si fuera un estadio de fútbol. Entraba de todas las naciones. Y si tú escucharas a Richard, cada vez que metían un gol, gritaban, cariño, gritaban. Entonces, ¿por qué ahora me dice que siente algo por mí? Si a lo mejor de repente, yo qué sé, voy a formar un integrante más de su selección, cariño. La selección peruana, por favor, ¿vale? O el Barça. A ver, cariño, entonces, siento, bisonte, como que no te convence sus lágrimas de cocodrilo, Tauro. Ya sea en el amor, ya sea en la amistad, ya sea la familia o una propuesta. O amistades también. O personas con las cuales nunca has tenido trato y ahora pues se acercan a ti. No te convence, Tauro. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bisonte. Voy a barajear más las cartas. Vamos a ver, Tauro. Vamos a ver. Bisonte, bisonte, bisonte. Tenemos lo que es la carta de la reina de espadas. Pero sin embargo, este contacto, esta llamada, o ese corazoncito que te ha puesto en las redes sociales, o manito arriba, o el corazoncito verde que ahora está de moda, ¿no? Te ha dejado pensando. ¿Será que a lo mejor de repente ahora tiene interés por mí? ¿Por qué me ha desbloqueado? Porque estaba bloqueadito y bloqueadita. ¿Por qué me ha desbloqueado? ¿Por qué ahora es más atento conmigo? ¿Por qué ahora me sonríe? Vamos a ver. La carta de la fuerza, cariño, y veo que esta curiosidad está creciendo más y más y más. Vuelvo a recordar, no todo tiene que ser amor de pareja, simplemente que hay una persona que está muy atento, muy atenta contigo. A lo mejor quiere tu amistad, a lo mejor solo quiere comerte, a lo mejor quiere una relación, a lo mejor ha cambiado. Yo qué sé, y quiere estar en paz con todo el mundo, bisonte. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, Tauro. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido bisonte. Pregunta lo que quieras. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Opción 1, opción 2. 7 segundos, ahora. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no.
sentimientos ocultos también, pero algo oculta, cariño. O lo que tú hayas preguntado es un no. Cáncer. Opción 2. La carta del ermitaño es un no. Virgo. Muy bien. No sé qué has preguntado, pero dice no. Vamos a ver qué te dice el oráculo, bisonte. ¿Deberías confiar en esa persona? Sea amigo, amiga, amante, familia, tu suegra, cariño, ¿por qué no? A ver, ¿deberías confiar? No. Mira, bisonte, ¿qué sale? No, dice. Así rotundamente, no me ha dejado pensar ni meditar. No, te dice Tauro. El número 65 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. Y encima sale la imagen de una criatura, cariño. Tú ya no eres esa niñata inocente, ese niñato inocente, cariño. Ya eres una mujer de mundo, eres un hombre de mundo, recorrido y recorrida. Te has dado 3 vueltas al planeta, cariño. Entonces, que no te vean la cara, bisonte. Que no te vean la cara. Yo qué sé, cariño. A lo mejor ahora vas de inocente. Richard, soy una niñata. Me siento como una quinceñera. No tengo experiencia en la vida. Que no te vean la cara, bisonte. Haz caso de tu intuición. Siento que sus intenciones, lamento decirte esto, porque ya te veo, ay Richard, yo tenía ilusiones, Richard, ese hombre nunca me miraba, si tú supieras todo lo que se ha comido, pero yo también quiero ser devorada, pero quiero amor. No, cariño, a lo mejor yo que sé, corazón, se ha comido a tantas y a tantos, que faltas tú, dice, pues mira, que esté en mi lista. o esta persona, bisonte, si es una amiga, tu suegra, tu suegro, con la cual vosotros pues no se llevaban bien, pues algo querrá conseguir, bisonte. Voy a tomar agüita. Algo querrá conseguir. No es amor al chancho, sino al chicharrón, bisonte. Sino al chicharrón. No es amor, cariño, al cerdo de bellota, sino al jamón, cariño. Ya está. Ibérico. Vamos a continuar, bisonte. Vamos a ver qué te dice el tarot Z, Tauro. El desenlace ha sido terrible para ti. Te has quedado de piedra, bisonte. A ver, vamos a ver, bisonte, qué más me dicen. ¿Qué más me dicen, Tauro? Tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos. Y al costado, la carta del 4 de bastos. ¿Alguno de ustedes les cuesta conciliar el sueño o estás muy nervioso, muy nerviosa por la parte económica, cariño? Mira, bisonte, ¿tú quieres ser rico o quieres tener estabilidad económica? Te doy un consejo, Tauro, cariño. No vayas a pensar, Tauro, que Richard ha nacido en cuna de oro. No. Yo cuando era muy niño, inclusive no he tenido para comer. Te lo digo, ¿vale? Entonces, Tauro, muy bien. Y cuando era joven también, Tauro. Pero yo siempre he tenido esa mentalidad de que el que yo haya nacido pobre, y no me siento avergonzado por esto, porque de todo se aprende, Tauro, no quiere decir que uno tenga que quedarse así. Y yo siempre me imaginaba, me visualizaba, desde muy niño, no sé, a veces pienso que vengo de otra vida, sinceramente, porque como tenía esas ideas que yo desconocía, cariño, que ahora me he enterado investigando, que la ley de la atracción pues existe, ¿no? Que el universo te da lo que tú deseas. Yo desde muy joven me imaginaba estar en un lugar bonito como Europa, ¿vale? Como Europa, lugar donde sea todo limpio, asfaltado, porque yo vengo de un pueblo donde justo en mi barrio, como es zona de riesgo, bueno, ahora han puesto ya lo que es una barrera y todo, no hay veredas ni pista, no hay, cariño, ¿vale? Pero sí tenemos las cosas básicas, ¿no? Entonces, yo siempre me imaginaba así, siempre, y me acuerdo que una vez
Mi madre me dio dinero para comprarme un pantalón, una camisa y unos zapatos, ¿no? Pero tenía que buscar, como se dice, las prendas más baratas para que me alcance. Pero yo un día, cariño, vi un zapato que siempre me encantaba y me gasté todo el dinero en el zapato. No me compré el resto, pero era feliz. Entonces, siempre tú tienes que pensar en grande, bisonte. ¿Vale? Esto no te hace una persona egocéntrica, frío, no. Tú siempre tienes que pensar en grande. Porque a lo mejor tú en estos momentos me dices, Richard, yo no soy una persona ambiciosa, yo soy una persona humilde, pero me hace falta dinero para mi salud, me hace falta dinero para ayudar a mi madre, a mi familia. Quiero tener una casita porque los años pasan, Richard. ¿Vale? Y necesito tener un lugar donde esté abrigadito, abrigadita cuando envejezca. Yo te entiendo, Tauro. El dinero es bueno para estas cosas. Vale. Entonces, Tauro, visualízate. Ve creando con tu mente cómo te gustaría tu futuro trabajo, cómo te gustaría tener ingresos, si quieres ser tu jefe, tu jefa, cómo te gustaría tu proyecto a futuro. Siempre, aunque pasen los años, no te desesperes, el universo se va a encargar de entregarte lo que tú quieres, pero sé firme. No, Richard, ya pasó un año, ya no creo en nada. Para yo llegar a Europa, pasaron 13 años, 13 años, pero lo logré. Antes, en mi tiempo, tenías que tener una cuenta bancaria, pero yo que sé, de millones y propiedades, y yo no tenía eso, bisonte, pero lo logré, aquí estoy. Ahora, te lo pongo como ejemplo de vida, porque tú aquí, cariño, mira, el dinero en estos momentos es muy importante para ti. La carta del Rey de Pentáculos. Y aquí, cariño, no duermes. Estás asustado, asustada. Te preocupa tu futuro económico. Entonces, visualiza, Tauro. Visualiza, ¿vale? Ese es el consejo que te puedo dar. No todo en la lectura es hablar solamente de Pepe Lucho, de la Lupe, que si te come, no te come, que si te hace las 7 esferas del dragón. No, hay otras cosas también en la vida. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles, bisonte. Vamos a ver qué me dicen. Dice, Rey de Tierra, generoso, profesional, responsable y pragmático. Una época de éxitos. Encara con confianza las oportunidades que se te ofrecen. El toque del Rey Minas, cariño. Te va a llegar abundancia, Tauro. ¿Vale? Es una época de éxito. Encara con confianza. Ten fe, Tauro. Tu vida económica va a mejorar. 2025 para ti va a ser un éxito, pero tienes que creértelo, bisonte. Vamos a ver las características. Que Dios y universo me ayude. Que Dios y universo me ayude. Tauro, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del sol. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas que son menores que ustedes. Puede ser hijo, puede ser pareja, etcétera, etcétera. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, pero especialmente un Leo. Piel blanca, cabello largo, negro, castaño, rubio. Puede ser que son personas muy espirituales. Tauro. Tenemos lo que es la carta del 7 de espadas. Cuidado con personas de elemento aire que quizás no conoces, pero que van a estar hablando mal de ustedes o informándote mal, o vas a recibir una llamada o un mensaje de números falsos o perfiles falsos. Cuidado con las estafas a través de las redes sociales. Infórmate. Nunca, te lo digo así, nunca, mi querido Tauro, entregues tu clave de tu tarjeta. Nunca, ni tu número de cuenta si no conoces, ¿vale? Ni el código de seguridad de la tarjeta, porque hay gente malintencionada y siento que en esta semana tienes que cuidarte. Si tú no sabes de qué viene esta información, cuelgas y dilo, voy a consultar a mi abogado o a mi hermano que es policía, a ver que me diga si es correcto, llámame a tal hora porque voy a estar con ellos. Vas a ver que nunca te llaman, Tauro. La carta de las de oros. Te viene una oportunidad económica, dinero, proyecto del cielo, cariño. Una ayuda económica que puede ser también de personas de elemento tierra, especialmente un Capricornio, pero también puede ser Tauro o Virgo. Te quiero, bisonte. Todo va a ir bien. Visualiza, Tauro. Visualiza y haz caso de tu intuición. Hasta la vista y sé feliz.